Sí, como vieron en el título, este es el cementerio con más historias de fantasmas en toda Australia. Acá hay más de 120.000 personas enterradas. Este cementerio se abrió en 1875. Hay personajes famosos, hay asesinos y hoy les vamos a contar las historias más interesantes y más tenebrosas de este cementerio. A mis espaldas está el señor MacGregor. Él era el presidente de Escocia, era un señor muy culto que había viajado por el mundo, que acá en Brisbane tenía un hotel, tenía un teatro. Este señor decide hacer esta estatua retratándose a sí mismo más joven que cuando muere. 18 años antes de su muerte, su esposa muere. El momento que vemos en la estatua es esos 18 años antes. Claro, él murió siendo más viejo, no es... Claro, trató de retratarse en el momento en el que falleció su mujer para mostrar su tristeza. Ahí realmente está su mujer también. Es muy realista esa estatua. Es muy realista. Es tan realista que acá en el cementerio se comenta que la estatua se mueve. De hecho, a lo largo del tiempo, muchos cuidadores del cementerio, los cuidadores nocturnos, han dicho que a veces no está esta estatua a la noche. Qué impresión. No sabemos. Qué impresión. Detrás de Noelí pueden ver que se estacionó un auto. El cementerio es tan grande, que hay calles y pasan un montón de autos. El cementerio tiene 57 hectáreas, así que recorrerlo caminando es bastante difícil. Otra cosa que nos llamó la atención, que ya habíamos visto en Escocia, es que la gente viene a hacer deporte, que la gente viene a caminar, a pasear el perro acá en el cementerio. Llegamos a una de las partes del cementerio que la verdad te da un poco de miedo, un poco de cosa, con una mezcla de sensaciones. Ahí vemos una estatua de un ángel que le falta una mano, pero también aquí al costado vemos como una parte muy tenebrosa, que en las tumbas crecen árboles, aquella tumba está toda rota, como que se fue para abajo. Y este angelito que le falta una mano, nosotros que venimos de Latinoamérica, enseguida pensamos que le falta una mano por un acto de vandalismo, pero aparentemente no. No es casualidad que le falte a este ángel la mano derecha. Acá en este cementerio hay muchos ángeles. Resulta que antiguamente la gente necesitaba poner muchas estatuas, muchas decoraciones en las tumbas para mostrar poder. Los ángeles era un adorno muy barato. ¿Qué pasa con la mano derecha de estos ángeles? Resulta que en la magia negra se necesita la mano derecha de estos ángeles para hacer conexiones supuestamente con el diablo. Este cementerio antiguamente estaba abierto de noche. Hoy ya no se puede entrar de noche, está abierto desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿El por qué? Porque había muchos rituales, mucha magia negra, mucha gente que venía acá a hacer este tipo de cosas. Como dijimos, en este cementerio hay muchísimas historias de fantasmas, pero también hay historias interesantes que no necesariamente involucran fantasmas, como esta que les vamos a contar. Es la historia de Richard Ramo y sus 4 hijos y su perro que están enterrados en este mausoleo. El mausoleo es uno de los más grandes de todo el cementerio, tiene más de 2 metros de alto. ¿Qué sucedió con esta historia? En el año 20 estaba la guerra y el señor Ramo estaba en contra de la guerra y sus hijos aparentemente habían peleado en la guerra y sus cuerpos están en este lugar. Cada vez que uno de sus hijos fallecía, mucha gente venía a compartir la tristeza de Ramo y presenciar el entierro de sus hijos en este lugar. Tiene 3 hijos naturales y uno que es adoptado. ¿Qué sucedió? Con el tiempo se descubrió de que sus hijos realmente no murieron en la guerra, así que no se sabe, las personas que están aquí enterradas, cuál es la historia detrás de quiénes son esas personas. También Solo uno murió en la guerra. Solo uno murió en la guerra, y exactamente. Los otros 3, o sea, no sabes de quiénes son los cuerpos y toda la gente que vino al cementerio a presenciar ese entierro, vinieron a presenciar una farsa realmente, porque esas personas, por lo menos quienes pensaban que eran, no eran. ¿Qué pasa? Cuando fallecen sus 4 hijos y hace los 4 entierros en este lugar, él se queda con un perrito. El perrito fue envenenado y él quedó en una tristeza terrible también por haber perdido su perro y lo puso en este lugar. Y fíjense lo interesante que allí dice que aquí están enterrados sus 4 hijos y él, y también hay una pequeña estatua representando a su perrito. En este cementerio, como en tantos otros cementerios históricos alrededor del mundo, se organizan tours nocturnos para conocer la historia. Mucha gente de la que ha venido a los tours nocturnos
afirma que acá en este puente se ve una mujer vestida de negro, se me pone la piel de gallina, una mujer de mediana edad que muchas veces mira y desaparece detrás de los árboles. Aparentemente se podría tratar de Elizabeth, una mujer que a principios del 1900 venía al cementerio a visitar a su esposo y a su familia. Puntualmente un día le dijo a sus amigos que iba a venir a visitarlos y desapareció. Luego de unos días la encontraron ahogada en este lugar. Esto era un arroyo, hoy en día tiene hormigón, pero antes era mucho más ancho. Puede ser Elizabeth, no lo sabemos, pero la cuestión es que mucha gente afirma ver a esa mujer vestida de negro acá. La ciudad en la que nos encontramos es la ciudad de Brisbane y el nombre de este cementerio es Tugun. Como les contamos, este cementerio es histórico. Antiguamente se decidía separar las porciones del cementerio según diferentes estatus sociales o creencias. Por ejemplo, encontrás que en este cementerio hay una porción para la Iglesia de Inglaterra, otra para los católicos, otra para los judíos, y también hay porciones más llamativas como por ejemplo la de los delincuentes, las fosas comunes, inclusive una porción para la gente pobre o los chinos. Los chinos son muy supersticiosos. Cuando entierran a alguien, dejan comida y billetes en la tumba. Esto es porque creen que puede pasar algunos días antes de que el difunto se dé cuenta de que está muerto y podría llegar a necesitarlo. Además, creen que los restos de su familia deben ser enterrados en el suelo de su país, si no, sus almas nunca descansarán en paz. Sin embargo, muchos de los chinos que vivían en Brisbane no podían pagar el traslado de sus cuerpos a su tierra natal. Por eso, se les asignó una zona del cementerio en la que nunca estuvieron conforme, debido a que sostenían que era muy alejada. De este descontento surgieron muchas leyendas que advierten las terribles consecuencias que uno podría llegar a sufrir si toca la comida o el dinero que se le deja a los difuntos chinos. Por ese sector está la entrada al cementerio y toda esta zona, como pueden ver, está muy bien cuidada. Realmente da gusto caminar por acá y se nota que se preocupan porque el lugar se vea bien. Vamos a mostrarles algo que vimos en este lugar, en esta tumba, que es muy llamativo. Eso es una heladerita, la heladerita común y corriente que llevamos a la playa, al parque, está acá. No sabemos si es porque alguien se lo olvidó, porque como dijimos, este es un lugar que la gente viene de manera recreacional, o lo dejaron para la persona que está aquí. Un detalle, ahí ven una plantera también. Es una de las pocas tumbas que vimos que tienen flores. La mayoría están, se podría decir, abandonadas. No se ve casi nada. Te quiero mostrar otra cosa muy llamativa que acabo de ver. Mira esto. Un perrito. Un perrito. Que no sabemos si el perrito está acá o si esta persona tenía un perrito, como sea. Es muy llamativo. Aparte tiene flores, me parece. Tiene flores. Ah, son de son tela. De plástico, sí. Llegamos a otro lugar muy icónico, muy representativo y muy conocido de acá del cementerio, que la historia incluye fantasmas, pero también se puede decir que es una historia de amor. ¿Por qué? Aquí está enterrado el señor Ralston, que era el gerente general del Banco Nacional de Queensland. Cuando falleció, como una persona muy importante, vino mucha gente a asistir a ese entierro, desde el alcalde de Queensland hasta prácticamente, dicen las historias, que había 1000 personas en este lugar. Entre los asistentes estaba, por supuesto, la esposa, la señora Julia Ralston. ¿Qué pasa? La esposa estaba muy triste y dicen las leyendas que estuvo aquí llorando mucho tiempo, arrodillada sobre este lugar, y no la podían separar de la tumba. La separaron, la sacaron, y ¿qué pasa? Con el tiempo cuentan las historias que ella falleció tan solo 3 años después de él, y dicen de que cuando caminas por este lugar a veces se puede escuchar el llanto de ella, o incluso mucha gente dice de que la ve por aquí caminando en este lugar. Además dicen que cuando preguntan cuál fue la causa de muerte de Julia, dicen que fue corazón roto. Corazón roto, ni más ni menos. Dicen que se escucha su llanto, que mucha gente la ha visto en la misma pose en el que la vieron en el momento del entierro, arrodillada en este lugar llorando. O que se siente un fresquito, y de hecho se siente un frío. Se siente, no sé si es, a lo mejor... No sé si es que estamos en este árbol tan grande y hay una sombra que recubre este lugar, pero se siente un fresco extraño, siendo que hace mucho calor en este lugar en este momento. En la antigüedad, la muerte, la parca, realmente era una entidad real. La gente creía que cuando te morías venía a buscarte. De hecho, en el siglo XIX, cuando se abrió este cementerio, todavía la gente creía eso. ¿Por qué contamos todo esto? Porque muchos afirman que acá apareció varias veces la muerte, la parca, el ángel de la muerte, como lo quieran llamar. Resulta que durante la Gran Depresión
había mucha gente con hambre. Pero también había mucha gente que acostumbraba a traer a sus difuntos comida. Las mamás que tenían hijos muertos quizás traían dulces, las esposas traían la comida preferida de su marido, y había muchos jóvenes que pasaban hambre y que venían acá al cementerio a comer esa comida que le dejaban a los difuntos otras personas. ¿Qué pasa? En esta intersección resulta que había un grupo de jóvenes comiendo y parece que vieron a la parca, a la muerte, y muchos afirmaron lo mismo, que en este sector ha aparecido una figura con una capa negra y sin cara que se parece a esa figura del ángel de la muerte. En todos los cementerios siempre hay cientos y cientos de miles de historias de la gente que está aquí enterrada, y encontramos generalmente que todas las lápidas son iguales, con todo un mismo color, todas de piedra o de mármol, pero aquí encontramos algo que no vimos nunca. Una tumba rosa, me llamó muchísimo la atención porque el rosa es mi color preferido y nos acercamos a verla y parece que hay una pareja. Una pareja, sí. La verdad que es re lindo. Realmente resalta mucho, fíjense, es un rosa pastel muy llamativo. Bueno, algo particular que se ve también en este cementerio. Hay pocos cementerios en el mundo que tienen entre sus enterrados vampiros, o por lo menos fama de que tienen vampiros entre sus enterrados. Este es uno de los cementerios porque hace muchos años los sepultureros tenían que desenterrar un cuerpo porque tenían que hacer una autopsia, y se dieron cuenta que cuando empezaron a desenterrar el cajón ya estaba abierto desde adentro. En primer momento pensaron que la tumba había sido vandalizada, pero no, el cajón estaba abierto desde adentro. Cuando lo abren encuentran una niña que estaba en perfecto estado, o por lo menos no estaba en un estado tan descompuesto como debería estarlo después de muchos años de estar enterrada. Esta es la tumba, ahora no hay nada. Dicen que se asustaron y volvieron a enterrar todo y lo dejaron así. Se llama Lily, la vampira, es famosa en este cementerio, y algo muy loco es que, por ejemplo, acá al lado hay otra tumba al lado de la supuesta vampira que está toda rota. Se ve como que está abierta y yo estimo que si me paro ahí se cae para abajo. Y hasta creció algo ahí. Esta parte del cementerio realmente da un poco más de temor y no quisiese venir de noche acá. Claro, nosotros venimos acá, no son ni las 9 de la mañana, y fíjense que está medio oscura en comparación con los otros lugares, por los árboles tan grandes que hay acá. Sí, muy descuidada esta parte. Exactamente, está muy descuidada. Vemos que están las tumbas muy oxidadas, muy en mal estado realmente. Esta zona es una de las más feas de todo este lugar. Acá podemos ver más tumbas. Mirá cómo está esto, está la lápida ahí caída, ahí hay otra lápida rota, y todo como el piso roto incluso. Como dijimos, en este cementerio, como les estuvimos mostrando, hay muchas tumbas que fueron, no sé si profanadas, pero están muy abandonadas. Sí, tienen muy poco mantenimiento. Claro, hace muchos años, y pareciera como que, no sé, no sabés si todavía está el cajón ahí adentro. Mirá acá, está abierta y se ve hasta allá abajo todo. Es una telaraña, no lo vamos a captar, pero la da cantidad mucho de telarañas miedo. que hay es terrible. Bueno, y acá enfrente llegamos a una de las tumbas más conocidas de todo el cementerio de Tubún. ¿Quién está acá? Está Peter Jackson. Peter Jackson era un boxeador muy famoso en su época. Empezó peleando aquí en Australia. Él era originario de la India. Empezó peleando aquí en Australia y después viajó por todo el mundo ganando muchas peleas. Él era peleador y campeón de peso pesado. No llegó a ser campeón del mundo porque el que tenía el cinturón de campeón del mundo en ese momento se negó a pelear con él, aparentemente por su color de piel. No lo vamos a saber si fue por su color de piel o porque el campeón tenía un poco de miedo de que Peter lo podría vencer. ¿Qué sucede con Peter? Cuando él fallece, era una personalidad tan importante que muchos cementerios se peleaban por dónde iba a estar su cuerpo. ¿Por qué? Porque antes de morir él se mudó a una ciudad dentro de aquí de Queensland que se llama Roma, y allí murió. Entonces entre el alcalde de Roma y el alcalde de Brisbane se peleaban a ver a dónde lo iban a llevar. Finalmente obviamente terminó aquí, y mucha gente alrededor de toda Australia viene a visitarlo porque es muy famoso. ¿Qué dice la leyenda respecto de Peter Jackson? De que si vos te parás aquí, mejor dicho por acá, mira, por este lugar, si vos te parás acá, donde lo tenés frente a él, y te quedás acá mirándolo fijo el suficiente tiempo,
podés sentir de que él se hace presente, se apersona en este lugar y como que te desafía a hacer una última batalla. Sobre todo dicen que eso pasa a la noche. Sucede a la noche, claro. Así que imagínense a la noche quedarte aquí parado, mirándolo fijo, con lo realista que es esa imagen. Es muy realista, como pueden ver. Ahora, otra cosa que quería comentarles es el simbolismo. A él le decían el león, hay un león arriba. Hay un león arriba. Pero también es cierto que en estos cementerios de estilo victoriano hay muchos simbolismos y los animales son uno de ellos. En una tumba de un adulto podés ver un león, así como en la tumba de los niños a lo mejor podés ver corderos, o sea, es según también la edad de cada uno. Y otra cosa muy llamativa, Edu, es que esta persona murió en 1901 y aún hoy sigue habiendo gente que viene a ver su tumba. Que viene a ver su tumba, sí. Nadie se anima a quedarse aquí paradito el suficiente tiempo para ver si es verdad que se escucha una campana del ring de box y aparece él. Fíjense que incluso el lugar donde está él, todo lo que está alrededor como que representa un ring de boxeo. Este cementerio, como verán, tiene otra particularidad, que está construido sobre una montaña. Fíjense que para allá baja también, para allá baja, pero para allá sigue subiendo. Es un lugar realmente, como dijimos muchas veces, enorme, por eso tiene sentido que te dejen transitar con tu auto por este lugar. Esto que ven acá son todas calles, intersecciones. Antes del cementerio de Tubum, háganse la idea, en 1840 aproximadamente, en la ciudad había otro cementerio que se llamaba Paddington, que estaba en lo que es ahora el centro de Brisbane. Ese cementerio se empezó a llenar y además empezó a oler mal, entonces por eso se empezaron a decidir ampliar y venir para este lado del cementerio. ¿Qué pasó? Cuando ese cementerio se cierra por estos olores que les contamos, se decide hacer un parque en el lugar. Entonces se ofrece a las familias de la gente que estaba en ese cementerio trasladar a sus difuntos acá, a este cementerio. De hecho, se trasladaron más de 500 cuerpos. Cuando se empieza a hacer el parque, se empiezan a encontrar cuerpos que no se pudieron identificar. Entonces lo que se hace es traerlos acá. Claro, dice la leyenda que hay más de 390 cuerpos en este lugar. De una manera simbólica. No obstante, el lugar donde estaba Paddington ahora se llama Langham Park y es un lugar donde pasaron ciertas cosas con respecto al cementerio porque en el 70, por ejemplo en 1970, se usaba como cancha de rugby y un día se inundó y empezaron a emerger algunos ataúdes, sí. Cosas. También se decía que por la noche en esa cancha de rugby se veían fantasmas. Después, ya en la década del 2000, también se encontraron más cuerpos, pero en este caso se trasladaron y se trataron de identificar. Muchas cosas pasaron entonces en ese cementerio Paddington que están, por así decirlo, resumidas acá. Llegamos a una parte del cementerio que guarda una historia muy compleja pero muy interesante. Se trata de la familia del señor Patrick Mayne. Patrick Mayne, cuando falleció, era un carnicero con muchas carnicerías, era un empresario, tenía también muchas casas, era un empresario del sector de la carnicería y del sector inmobiliario y tenía realmente mucho dinero. De hecho, como verán aquí en el cementerio, este lugar lo demuestra un poco porque es una de las criptas más grandes de todo este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Aparentemente, cuando él todavía era un carnicero, un empleado, no dueño de ninguna carnicería, hubo un importante asesinato en el barrio donde él vivía. La persona que falleció fue descuartizada y encontraron diferentes restos del cuerpo en diferentes zanjas de la zona. Nada tenía que ver con él. Cuando este señor Patrick Mayne llegó a tener mucho dinero, la gente se empezó a preguntar por qué. Realmente no entendían por qué tenía tanto dinero, por así decirlo, de la noche a la mañana. Parece que este señor que había muerto, que había sido descuartizado, tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero, exactamente. Pero en ese momento nada lo relacionó con Patrick Mayne, nadie. De hecho, otra persona fue juzgada y asesinada como el autor de ese hecho tan trágico donde una persona murió descuartizada. Bien, la familia de Mayne tampoco sospechaba nada hasta el momento de la muerte de Patrick Mayne. Cuando Patrick Mayne estaba en su lecho de muerte, él decide confesar de que él había sido el culpable de esa atrocidad y quién sabe de cuántas más. Desde ese entonces, la familia de Mayne, porque Patrick ya había fallecido, empezó a vivir un estigma, la verdad, un karma terrible donde nadie en el pueblo los querían y a pesar de que la familia en la ciudad, ya era una ciudad en ese momento, a pesar de que ellos habían donado mucho dinero a muchas instituciones, nadie los quería. De hecho, ninguno de los hijos se casó.
ninguno de Porque los chicos se dicen que, casó. bueno, por esta situación... Para no continuar con el apellido, para no continuar la familia. Por eso aquí encontramos a la familia completa y no siguió en la perpetuidad y solamente con su familia, su esposa y sus hijos, ahí terminó. No siguieron teniendo más hijos. Y algo muy interesante que dicen las leyendas, que dicen las historias, es que en estas rejas chiquititas que están aquí detrás, aparentemente muchas veces han visto un líquido rojo espeso saliendo por allí, sobre todo cuando hay mucha humedad y empieza a llover, que sale por esas rejas y baja por todo el cementerio. Aparentemente hay quienes dicen de que es la sangre con la que están manchadas las manos de esta familia y va a seguir saliendo hasta que todo este asunto sea olvidado. Otras personas que no creen en esto dicen de que es simplemente el óxido de los cajones que allí pusieron, que son de color rojo, y por eso es que sale ese líquido de ese color de este lugar. Algo que nos pareció muy llamativo en este cementerio es la posibilidad de hacer un tour virtual. Te bajás una app y hay distintos puntos en el cementerio, enfrente de las tumbas, te parás y con la app podés ver la vida de la persona que está en esa tumba. Está muy bueno, como les decíamos, en este cementerio hay muchos personajes famosos, personajes históricos, gente de la política acá del estado de Queensland, entonces está bueno para conocer más acerca de la historia de la vida de esa gente. La verdad es que muy interesante, como decía Nolín, no lo vimos nunca en ningún lado, hasta incluso con tanta tecnología, te parece acá con tu celular y ves la historia de la gente. Están, como decimos antes, están muy bien cuidados y llegamos en el día que están cortando pastos por todos lados. Si les interesa la temática de los cementerios, nosotros tenemos 2 videos de los cementerios más importantes del mundo que les vamos a dejar en la descripción. Fuimos al de Recoleta en Buenos Aires, que hay un montón de historias de personajes súper importantes, y también fuimos al de Edimburgo, que si te gusta la historia de fantasmas, si hablamos de fantasmas, y paranormal, claro, de Edimburgo seguro que tenés que verlo. Le dejamos los 2 links de los 2 videos en la descripción. Una pequeña aclaración, si durante el video que ustedes están viendo escucharon muchos ruidos, es porque, como verán, aquí a mi izquierda, a su derecha, está la calle. Este lugar, a pesar de ser extremadamente grande, está en el medio de la ciudad. Está muy rodeado de calles. De calles anchas. Claro, de hecho el CBD, el centro, el distrito más grande, comercial, está acá nomás. Está acá nomás, lo vemos desde acá, está a menos de 2 kilómetros. Otras cosas importantes que no tienen que ver con el video del cementerio, pero muy rápidamente. Una, hace mucho calor acá. No es verano, pero hace más de 30 grados, vinimos temprano, pero ya tengo todos los pelos. Para que se hagan una idea, son las 8 de la mañana aproximadamente y estamos pasando los 30 grados, como dijo Nolí, y se siente mucho. Exacto. Y yo estoy enferma, por eso notarán mi voz, pero bueno, era el último día en Brisbane y teníamos que venir, no podíamos dejar de hacer este video del cementerio. Y ya que hacemos todo este esfuerzo, les pedimos que si no se suscribieron al canal, se suscriban. Se suscriban y nos cuenten en los comentarios, como siempre, qué opinan, si les parece que las historias son reales, si no son reales, y si tienen historias ustedes para contarnos de los cementerios que hayan ido. ¿Podría estar el famoso Jack el Destripador acá en este cementerio? Podría. Hay quienes creen que un señor llamado Porriott, que vivió en Londres cuando se hicieron los asesinatos de Jack el Destripador. Recordemos que nunca se supo quién era Jack el Destripador y luego este señor se trasladó acá a Australia y los asesinatos cesaron, se trasladó acá a Australia y siguió haciendo cosas malas. Este señor Porriott, porque era un estafador, hacía cosas malas, tuvo más de 20 esposas y terminó su vida acá en Australia. Entonces se puede decir que este señor vivió en Londres, se trasladó acá a Australia, terminaron los asesinatos y podría ser Jack el Destripador. Lo cierto es que está enterrado acá en el cementerio de Toowoomba. Nosotros no encontramos la ubicación de la tumba, pero sí les dejamos una foto acá que es muy curiosa porque está enterrado junto a su última esposa, a la que apodaban Bessie. Y en la tumba dice, acá está Bessie y su esposo. O sea, ninguna entidad le dieron al pobre señor Porriott, claro, que podría ser el posible Jack el Destripador famosísimo en todo el mundo y que esté acá en Toowoomba. Hasta acá llegamos con el video, esperamos que les haya gustado. Cuéntenos qué les parecieron las historias de este cementerio y si ustedes tienen alguna o algún comentario, por supuesto, no nos dejan.